Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Joana y en este video vamos a ver el proceso de costura del vestido Brigitte. El vestido lo podrás usar de estas formas, con mangas, sin mangas, con tirantes o sin tirantes. El patrón de costura es gratis. Debajo en la descripción de este video puedes encontrar el enlace de descarga. Desde Gumroad rellenando la casilla del precio con el número 0 y luego escribí el correo donde quieres recibir el acceso. También si querés o podés colaborar cambiando el monto o adquiriéndolo desde Etsy. El patrón lo puedes imprimir en estos tamaños. A continuación te dejo la guía de tallas y de materiales. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Tela principal, yo utilicé un popelín de diseño bichic o cuadros, pero también puedes usar otras telas de peso medio o liviano. Hilo elástico, yo utilicé de color blanco, pero los puedes encontrar en otros colores. Elástico de 8 milímetros de ancho. Hilo del mismo tono de la tela. 4 botones de 15 milímetros transparentes o del mismo color de la tela. Regla y centímetro. Tijera y alfileres. Antes de comenzar a cortar las piezas hay que saber dónde está el recto hilo. Hacemos coincidir cada lado de esta manera y cortamos la falda de delante colocando el centro de la pieza en el doblez de la tela. El largo de la falda puede ser modificado midiendo desde la cintura. Hacemos una pequeña muesca en el doblez desde la parte de arriba para marcar el centro de la falda. Y si elegiste los bolsillos de los costados, hacemos estas dos muescas. En este caso vamos a usar los bolsillos frontales. Si es necesario con un marcador o tiza marcamos por el revés de la tela para saber qué es la parte de delante. Cortamos la pieza de la falda de detrás de la misma manera que la de delante, colocando el centro de la pieza en el doblez de la tela. Recuerda que si el largo fue modificado en la parte de delante, esta parte también tiene que tener la misma medida. Hacemos una pequeña muesca en el doblez de la tela para marcar el centro de la falda. Y si es necesario marcamos por el revés de la tela para saber qué es la pieza de detrás. Así es como tenemos ya cortada la parte de delante y la parte de detrás de la falda. Lo siguiente que hacemos es señalizar dónde irán los bolsillos frontales. Esta parte podemos retirarla por completo, siguiendo la forma o cortando solo las esquinas de arriba y la parte con curva de abajo. Con estos cortes será suficiente para saber dónde irá cosido los bolsillos. Preparamos el corte de la falda de delante y de esta manera marcamos en el lado derecho de la tela dónde irán cosidos los bolsillos. Con el otro lado hacemos lo mismo. Ahora cortamos los bolsillos, dependiendo si elegiste los frontales o los del costado. En este caso, como ya dijimos, vamos a usar los frontales. Cortamos dos piezas iguales. Y hacemos una muesca en ambos lados, justo por la línea del doblez. Siguiendo el recto hilo, cortamos dos piezas de los tirantes del hombro. Podemos cortarlas espejadas o por separado. Yo la voy a cortar separadas para poder seguir la línea de los cuadros. Cortamos dos piezas espejadas del patrón de la manga. Cortamos una pieza del cuerpo de delante y del cuerpo de detrás, colocando el centro del patrón en el doblez de la tela y siguiendo el recto hilo. Hacemos las muescas justo por el doblez de la tela para marcar el centro de cada pieza. Y si es necesario marcamos por el revés de la tela cuál es la pieza de detrás y cuál es la pieza de delante. Y por último cortamos las piezas del lazo. De manera espejada, siguiendo el recto hilo, cortamos dos piezas de cada patrón.
Repetimos el proceso para cortar 2 piezas más de cada patrón. No te olvides de marcar las muescas del centro de esta pieza. En total nos quedarán 4 piezas para la parte del centro y 4 piezas para la parte del costado. Comenzamos con el proceso de costura. Enfrentamos derecho con derecho de las piezas de los tirantes del hombro, sujetamos con alfileres todo largo. Lo mismo hacemos con la otra tira. Y cosemos a 1 centímetro del borde. Después de coserlas, con un alfiler de gancho u otra herramienta volteamos cada tira de esta manera. Después de voltearlas, acomodamos las costuras y planchamos. Ahora solo de un lado de cada tira vamos a cerrar, metiendo 1 centímetro de margen hacia adentro. Planchamos y hacemos una costura al canto. Ahora a estas mismas tiras, desde el lado cerrado a 1 centímetro marcamos dónde comenzarán los ojales. Cada ojal será de 2 centímetros de largo. Para unos botones de 15 o 18 milímetros será suficiente. Hacemos un segundo ojal con la separación de 2 centímetros del anterior, también con el mismo largo de 2 centímetros. Esto nos servirá para regular el largo de los tirantes. Entonces tenemos el primer ojal y el segundo ojal. Puedes agregarle la cantidad de ojales que quieras. Lo mismo en la otra tira. Preparamos la máquina para hacer ojales y vamos a tener en cuenta este orden de cada dibujo. El largo de la puntada lo colocamos aproximadamente a 1,5, la anchura de la puntada a 2,5, la aguja en el centro y con un ajuste de tensión normal. Cambiamos el pie a 1 para hacer ojal. Desde esta primera línea comenzamos la costura del ojal y tendremos que coser el largo de 2 centímetros. En mi caso llegará a la 5ª línea roja. Comenzamos cosiendo dependiendo del orden de tu máquina. Al hacer esta costura larga me voy guiando que llegue al largo requerido de 2 centímetros. Freno, cambio a la tercera costura y sigo con la cuarta costura para terminar de dar la vuelta. Cuando llegamos al inicio repetimos la primera costura para asegurar. Hacemos el mismo proceso con los demás ojales. Puede que en tu máquina el orden sea al revés, de arriba hacia abajo. Por eso si es la primera vez te recomiendo hacerlo en un retazo. Después de coser los ojales, en ambas tiras, con un cortahilo abrimos cada ojal. Cortamos los hilos para emprolijarlos. Ahora pasaremos a las piezas del lazo frontal. Colocados de esta manera vamos a enfrentar derecho con derecho. Es importante ver la posición de las piezas antes de unirlas. Si lo necesitas pone pausa al video o utiliza de guía los patrones.
Hacemos coincidir el borde de cada pieza, sujetamos con alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Y así es como deberían quedar las piezas unidas. Ahora abrimos cada costura y planchamos. Por el lado derecho de la tela, en la parte de arriba, desde la costura que hicimos hacia los costados, vamos a colocar las tiras. Enfrentamos el lado abierto de cada tira con el margen de costura mirando hacia afuera o hacia los costados. Sujetamos con alfileres y cosemos a 1 centímetro. Lo mismo hacemos con la otra tira. Asegúrate que la tira quede pegada a la costura. Así debería quedarte cada tira cosida. Colocamos de esta manera las piezas de los lazos y enfrentamos los lados derechos, haciendo coincidir los centros, los costados y cada costura. Puedes colocar los alfileres que haga falta. Y cosemos a 1 centímetro del borde hasta la segunda muesca, es decir, desde el centro a 1,5 centímetros hacia afuera. En esta parte asegúrate que las costuras queden abiertas. Llegamos a la muesca del centro y cosemos hasta la segunda muesca. Profundizamos esta última muesca hasta llegar al ras de la costura. Lo mismo hacemos con la otra pieza. Hacemos un corte vertical en cada punta. Luego en las partes con curva hacemos unos pequeños cortes. Y en esta parte del frente cortamos el margen a 5 milímetros. Así debería quedarte la punta cortada. Volteamos la punta del lazo desde la abertura del centro. Introducimos con cuidado una tijera cerrada para acomodar la punta del lazo. Lo mismo hacemos con la otra pieza. Ahora con paciencia acomodamos la costura y planchamos toda la pieza. Luego de planchar hacemos una costura al canto por donde te señalizo. Esta costura puede ser opcional, depende del acabado que le quieras dar. Después de hacer esta costura en ambas piezas, seguiremos con la parte del cuerpo. Comenzaremos por la parte de delante, que es la pieza que tiene la altura más corta. Desde la muesca del centro hacemos una marca de cada lado a 1,5 centímetros. Nos quedará una separación de 3 centímetros en total. Esto nos servirá para anudar el lazo en el centro. Realizamos un corte de 1 centímetro en cada marca y solo en este tramo pasaremos una costura overlock o de zigzag. Doblamos los márgenes de los costados hacia atrás y cosemos.
Ahora traemos el margen hacia el lado al revés de la tela y hacemos una costura a 5 milímetros del borde. Así nos quedará la costura. Lo siguiente que hacemos es unir este margen con este otro. Lo primero que haremos es 2 costuras rectas para poder fruncir la tela. Hacemos 2 costuras flojas de cada lado. Antes de comenzar a coser es importante cambiar el largo de la punta a la más larga y bajar la tensión. La primera costura la hacemos a 5 milímetros del borde. Si es necesario movemos la aguja, no hay que hacer remate ni en el principio ni en el final de la costura. Terminamos de un lado, cortamos y seguimos del otro lado haciendo la misma costura a 5 milímetros. La segunda costura la hacemos a 1 centímetro del borde. De nuevo, si es necesario, movemos la aguja. Cortamos y seguimos cosiendo igual del otro lado, a 1 centímetro. Así es como deberían quedar las 2 costuras de cada lado para poder fruncir. Sujetamos los 2 hilos juntos de un solo lado y los vamos tirando hacia afuera, mientras que con la otra mano vamos frunciendo. Con los 2 hilos de la otra punta hacemos lo mismo. Fruncimos este margen hasta llegar a la misma medida que el otro margen a unir. Y con el otro lado hacemos lo mismo. Colocamos las piezas de esta manera, con los lados derechos mirando hacia arriba, y los enfrentamos. Comenzamos desde un lado, unimos el lado fruncido con un solo margen, justo al que queda enfrentándose. Sujetamos con alfileres en todo el largo. Nos aseguramos que cada punta debe coincidir y si es necesario ajustamos el fruncido. Y la costura la hacemos por este lado a 1 centímetro del borde. El mismo proceso lo hacemos del otro lado. Así abrimos esta pieza para no pisarla al momento de coser. Y desde el borde cosemos a 1 centímetro. También podemos guiarnos desde esta costura. Si necesitas puedes usar un alfiler para ir acomodando el fruncido mientras cosemos. En el final de la costura nos aseguramos de no pisar el otro margen. Debe quedar hacia el otro lado. Y terminamos esta costura justo donde comienza el doblez del centro. Así es como quedaría cosido. Cortamos los hilos, doblamos el lazo para no pisarlo y seguimos con el otro lado de la misma manera. Abrimos los márgenes y cosemos a 1 centímetro del borde. Antes de finalizar la costura nos aseguramos nuevamente de no pisar el otro margen.
Como se ve, las costuras van rectas a la misma altura del doblez central. Continuamos con la pieza de delante. Desde el lado interior doblamos este margen 75 milímetros hacia adentro y planchamos. Mientras vayas planchando, asegúrate de que este doblez vaya tapando la costura anterior. Sujetamos con alfileres todo el largo. Y del otro lado hacemos el mismo proceso. Ahora sí, después de sujetar con alfileres, hacemos una costura al canto por el lado frontal. Puedes ir retirando los alfileres si es necesario. Colocamos de esta manera la parte del lazo y cosemos de igual manera del otro lado. Así nos debería quedar ambas costuras. Sujetamos con alfileres el lazo a los tirantes para que no nos molesten durante el proceso. Unimos la parte de delante con la de detrás, enfrentando derecho con derecho. La muesca del centro debe ir hacia abajo, coincidiendo con la otra de delante. Hacemos coincidir uno de los costados, sujetamos con alfileres y cosemos desde abajo a 1 centímetro del borde, hasta 4 centímetros antes de llegar al final. Un tramo así tiene que quedar sin coser. Doblamos el borde aproximadamente 1,5 centímetros, haciendo coincidir con la parte de delante. Y sujetamos con un alfiler este doblez. La misma medida del doblez de 1,5 centímetros la marcamos en todo el largo y planchamos. Después de planchar, doblamos hacia adentro 5 milímetros y volvemos a planchar para formar un dobladillo de 1 centímetro. Sujetamos con alfileres y cosemos al canto justo por el doblez. Separamos de esta manera los costados y cosemos el dobladillo. A continuación cortamos el elástico de la parte de detrás. El largo total dependerá de cada talla. Con un alfiler de gancho u otra herramienta vamos a introducir el elástico dentro de este túnel o dobladillo que hicimos. A medida que vamos empujando el alfiler iremos tirando hacia atrás el fruncido. Sujetamos el otro extremo del elástico y seguimos. De momento este alfiler lo dejaremos dentro, más o menos pasando la mitad del camino. Cerramos por completo el costado con una costura a 1 centímetro del borde. Terminamos de cerrar y pasamos una costura zigzag o leverlock a este margen. De esta manera doblamos el margen hacia la parte frontal, metiendo los hilos para que queden escondidos. Sujetamos con un alfiler y hacemos una costura por el lado exterior a 75 milímetros.
Sin retirar el alfiler de gancho, estiramos el elástico hasta que quede esta parte plana y comenzamos a marcar las líneas de guía para el hilo elástico. Estas líneas que vamos a hacer son opcionales. Para hacer estas líneas podemos usar tiza o un marcador de fricción que se borre. Desde el lado exterior o derecho de detrás comenzamos marcando desde arriba la primera línea a 1 centímetro de la costura y luego las demás líneas las marcamos cada 1,5 centímetros. Al final, en la parte de abajo, debe quedar un espacio entre 1,5 centímetros y 2 centímetros. Lo mismo seguimos haciendo cada 10 o 15 centímetros a lo largo. Después de hacer estas pequeñas marcas, unimos cada una haciendo una línea recta. Seguiremos recto hacia la parte de delante, marcando cada 1,5 centímetros desde la costura. Desde la parte de arriba colocamos el fruncido de esta manera y unimos con una línea recta. Más o menos en la quinta línea ya podemos seguir uniendo cada marca con la tela en plano. Después de hacer todas las líneas de guía, retiramos el elástico por completo y lo sujetamos con un alfiler. Enfrentamos los lados derecho con derecho, colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Hacemos una costura zigzag o pasamos la overlock. Por último, doblamos el margen hacia adelante, escondiendo el hilo y cosemos a 75 milímetros. En este paso ya podemos coser el hilo elástico en la parte del cuerpo, pero en este caso lo vamos a hacer luego de unir la falda.
Como este video se me hizo muy largo, podés continuar con la segunda parte del proceso en el siguiente video, te lo dejo en pantalla.